Jungle. Audio Jungle. Eso es viendo las topologías, pero quiero hacer un poquito un análisis más completo de o sea, un poco más de ingeniería sobre el circuito y el amplificador para interpretar los efectos, estos que estamos logrando tener con la realimentación. Porque esto le puede servir no solo a este sistema, sino a otros sistemas que usted quiera probar, o por algún sistema diferente que requiera amplificador. Entonces vamos a hacer un análisis de ganancias de lazo cerrado, análisis de impedancias de entrada y salida, pero vean que son tres topologías, tres parámetros, ganancia, entrada, resistencia de entrada y resistencia de salida. Serían 9 análisis, son muy largos y complejos, o sea, son largos y metódicos y de hacer cada uno para poder llegar a la fórmula que estamos usando. Voy a hacer quizás un par para que ustedes entiendan la estrategia de análisis de cómo se hace, cómo llegamos a los resultados de una topología, para que entiendan cómo hacerlo para cualquier otra de estas tres o inclusive otra particular. Entonces, básicamente el modelo se refleja en qué conexión estoy usando del sistema realimentado y el modelo del amplificador. Y con eso, de hecho, vamos a estudiar esta parte. Entonces vamos a hacer un asunto, vamos a centrarnos, vamos a poner efectos de la realimentación negativa y vamos a poner nada más aquí del no inversor. Entonces, si tenemos este es el modelo eléctrico, digamos, con el cual nosotros vamos a asumir el amplificador. Ya sabemos que ese amplificador, usted le da doble clic y hay un montón de transistores y resistencias adentro. Pero esos transistores y resistencias a nivel eléctrico se comportan como esa configuración. Una resistencia de entrada y esto es como una fuente de tensión dependiente que depende de esta de acá. Bien, si yo tengo un sistema de amplificación no inversor, vean que la señal de entrada tiene que ir a la entrada más. Entonces es como si yo aquí tuviera la señal de entrada. En la entrada menos es donde tengo la realimentación. Aquí es donde está RF y aquí tengo un RI. Ese es el circuito, cómo funciona, considerando los parámetros. Vean que los parámetros tiene tanto AV, a como está ahí, digamos, es la impedancia, perdón, ¿cómo es? La ganancia de lazo abierto. Z de entrada es la impedancia de entrada del amplificador y Z salida es la de salida. Que el 741 son los 2 mega ohmios, los 200.000 voltios por voltio de entrada y los 75 ohmios de salida. Quiero analizar, por ejemplo, vamos a entrarle a la ganancia. Entonces vamos a hacer el análisis primero voy a hacer el análisis de ganancia de esta topología no inversora. El análisis de ganancia de lazo cerrado, de esa topología. Ya nosotros dijimos que esta topología, su ganancia de lazo cerrado es 1 más RF entre RI. Así fue lo que asumimos ese detalle. Ahora, lo que vamos a hacer es por qué es ese valor o cómo llegar a él. Es un camino largo. Entonces vamos a hacer un análisis para que entiendan cómo se hace para cualquiera de los 9 parámetros nuevos que definimos. Entonces, este circuito, así como está, a mí a veces me resulta más fácil reescribirlo para hacer el análisis eléctrico.
Entonces este es el V de entrada. Como este es el V de entrada, yo voy a hacer una diferencia para entender. Entonces este no lo voy a llamar V de entrada, voy a llamarlo V diferencial. Entonces esta fuente de aquí va a ser entonces AV por V diferencial. Y de hecho este AV lo voy a poner mejor como A de OL de Open Loop por V diferencial. Pero todo esa parte. Y digamos, por simplicidad, digamos de costumbre, no les voy a llamar Z, les voy a llamar R de salida. Entonces es una simplicidad de escritura. Y R de entrada. Esos son los dos valores, esos que yo jalo de la hoja de datos de un amplificador. Pero ahora, bueno, lo que les iba a decir era que yo voy a reescribir ese circuito para que sea más sencillo para mí pensar cómo se ve. Entonces voy a definir ese circuito así. Tengo la resistencia, la fuente, como la fuente con la señal de entrada. Luego de eso viene aquí la resistencia de entrada. ¿Todo bien? Vean que el voltaje diferencial es este, VD, y la medición es exactamente así. Luego de esta terminal, con respecto a la referencia, hay una resistencia de RI. Luego sigue RF. Aquí está la salida. Esta resistencia podría ser R salida. Y hay una fuente dependiente, polaridad positiva aquí. Y esta es igual a la ganancia de lazo abierto por VD. Ese es el modelo, es el mismo circuito, pero eso ya tiene una cara más amigable de hacer análisis. Si yo lo que quiero es, para este circuito, calcular la ganancia de lazo cerrado, la ganancia de lazo cerrado a closed loop, es nada más decir cuál es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Nada más, pero hay que hacer es un circuito. Como si estuviera uno en CC. Y así podría buscar cuál es esa ganancia de entrada, ganancia de lazo cerrado. Entonces aquí hay que entrarle análisis. Entonces, por ejemplo, como lo que yo quiero es relacionar tensiones, una tensión contra otra, quizás la mejor forma es hacerlo por nodos. Entonces hacer, por ejemplo, este nodo de acá, y yo creo que voy a necesitar este otro nodo porque en este nodo está una de las variables que necesito, el voltaje de salida. Entonces, aquí hay circuitos. Yo aquí tengo una resistencia hacia allá, hay una corriente hacia acá, hacia allá y hacia allá. Este nodo de aquí podríamos llamarle, vean que no, esta tensión no tiene nombre como tal, entonces hay que ponerle algún parámetro. Pongámosle V, uy, VO. Bueno, para que no sea el voltaje de salida, pongámosle VX. Y empecemos, ¿qué ecuaciones, digamos, tenemos en el circuito? Aquí hay que trabajar un poco de carpintería este asunto. Entonces vamos a ver. Nodo 1. Voltaje de entrada menos Vx. Esto es entre la resistencia de entrada. Esta corriente tiene que ser igual al voltaje de X entre RI, que es la corriente que baja, más la otra corriente que es Vx, menos V de salida, entre RF.
el otro nodo que hay, nodo 2, tiene que ser que Vx menos V salida entre Rf, que es la corriente que va para allá, tiene que ser igual a V de salida menos AVOL y VD. Entonces VD, así como está definido, vean que esta tensión es V de entrada menos Vx. Esto entre R de salida. Son dos ecuaciones. Vx es la variable. Yo puedo despejar de un lado para incorporarlo al otro y eliminar Vx. Y si analizamos las ecuaciones así, nos quedan como variables V de entrada y V de salida. Al relacionarlas entre sí, que es la ganancia del lazo cerrado, podría ya resolver con estas dos ecuaciones el sistema para buscar la ganancia del lazo cerrado. Aquí, si uno se va por el camino, como son puras variables, el análisis algebraico lleva trabajo, por eso es lo que les decía. Este análisis algebraico, por ejemplo, del nodo 2, y aquí tengo que, bueno, podría multiplicar R de salida por Vx menos V de salida, como multiplicar en cruz. Rf multiplicar a V de salida menos, y aquí hay dos cosas, es AOL por V de entrada Vx por AOL. Hay que agrupar los Vx de un lado. Entonces, Vx de este lado de R de salida y menos Rf AOL. Del otro lado va a quedar Rf, V salida, menos Rf, AOL, V de entrada, más R de salida por V de salida. Paso a dividir. Todo eso es despejar la tensión en el Vx, en el nodo que está ahí. Esto hay que meterlo al otro lado. Entonces, vean, el trabajo, digamos, es un toque complicado, digamos, de algún punto de vista. Podríamos llevar, entonces, aquí hay que despejar un poquito esto para ayudarnos. Voy a multiplicar, voy a hacer algunas cosillas antes de... Rent, podría multiplicar al otro lado. Rent entre RI y pues bien, realmente no hay tanto que se le pueda hacer tan grande. Y agrupar Vx. Entonces, digamos, los Vx en algún lado, voy a dejarlos del lado derecho, o sea, R de entrada, entre R y este.
este otro, más 1, este. Y del lado derecho queda V de entrada menos R de entrada, RX no, este era RF. V de salida. Voy a agregar un poquito de página aquí para seguir hacia abajo. Luego lo paso. Entonces, tomando ambas ecuaciones, entonces tendríamos todo esto de aquí es Vx tiene que multiplicarse por todo este término e igual a esto. Si usted ve esta ecuación, por todo lado está los V de salida y los V de entrada. Para empezar a tener una idea de empezar a dividir, buscar la relación V de salida entre V de entrada. Este es el camino, digamos, de trabajo que hay por ahí. Entonces, es un asunto de laborioso, de cómo ir, digamos, calculando parámetros. El propósito de esto es tener voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Aquí yo estoy considerando el análisis eléctrico perfecto del circuito, usando el modelo sin hacer ninguna simplificación. Podríamos suponer numéricamente para poder, digamos, yo lo que quiero es, digamos, yo creo que aquí podríamos, para hacer no tan complejo el despeje, porque esto se puede hacer algebraicamente, pero podríamos empezar a darle mejor valores al caso real para intentar, recuerdan que para el 741, para que vean, yo lo que quiero es ver un efecto. En el 741, entonces, ahora calculamos para la resistencia de entrada de 2 megaohmios, la resistencia de salida de 75 ohmios y el AOL de 200.000, el RF de 2K y el RI de 2K. Todo esto da una ganancia del lazo cerrado de 1 y 1, 2. Yo lo que quisiera es ver si yo uso los parámetros de despeje exactos, cuál es el valor de ganancia del lazo cerrado real con el 2 que es como una aproximación. Para intentar, digamos, de definirle el por qué la forma aproximada es bastante funcional. Entonces, yo creo que hagámoslo numérico para que vean el efecto. La resistencia RF, entonces vamos por acá. Entonces es 2000 V de salida menos 2K y el AOL eso sería 200.000, eso lo podríamos poner como 200K. V de entrada más 75 V de salida. Esto de aquí abajo es 75 menos 2K dos, 4, 6.
Luego, de este lado hay otro parámetro. Este parámetro es 2 megas entre 2K. 2 megas entre 2K. RN entre RF más 1. $201. Y aquí V de entrada menos. Resistencia de entrada entre RF serían 2 megas entre 2K 1000. Voltaje de salida. Este 201 entre esta constante voy a tomarlo y multiplicarlo por este otro lado derecho. Entonces, voy a decir que 201 entre menos 39, voy a llamar a esto alfa. Entonces aquí voy a tener alfa V menos 1000 veces alfa V de salida. Ahora es a grupo V de entradas y V de salidas. Entonces voy a decir aquí, el voltaje de salida va a ser 2K más 75 más 1000 veces alfa, y el voltaje de entrada va a ser alfa más 2K 200K voltaje de entrada. Acá. Entonces a todo esto le voy a llamar beta, y a todo esto le voy a llamar zeta. Lo voy a calcular y vean que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, voltaje de salida sería zeta entre beta. Aquí y el otro lado es sabe que no, algo pasó aquí. Este no era el valor que dábamos. Algún despeje tuvimos que haber metido, un cálculo mal. Ah. Y lo tuve que sacar. Resistencia de entrada y salida aquí de acá.
Vamos a ajustar esto a ver si para chequear, a ver, porque eso no debería estar cerrando así, tiene que cerrar, debería cerrar bien, debe de. Las ecuaciones de nodos también, y el circuito está bien, o sea, el circuito está planteado tal y como está funcionando en etapa no inversora. Entonces, no le queda otra de que el trabajo tiene que hacerse aquí en adelante. Nosotros pasamos la resistencia entrada hacia allá, entonces RENT, RI, RENT, RF, UX, RN, RF, VSAL, UN menos UX. Agrupamos de esto, del lado derecho sería RN entre RI, más RN entre RF, más 1, VX. Y V de entrada, dejamos aquí, aquí hay un error. Cool. Los VX están al lado derecho. Entonces al lado izquierdo fue donde dejamos el resto. Aunque aquí está al lado derecho, pero están agrupados de este lado de los signos. Entonces esto al otro lado con el voltaje de salida tenía que haber sido más. De este lado. Y de aquí sería el R sal, UX menos V sal está bien. RF, AOL, VENT negativo y VX, AOL está bien. Agrupamos VX, sería V de salida, R de salida acá. Y el otro del RF, AOL, negativo. Está bien. RF, VSAL, menos RF, AOL, VENT. Entonces, está bien, bien, bien. Este ya, y este al otro lado positivo. VSAL, RSAL. Está bien. Dividiendo todo nada más. Esto pareciera, está bien. Entonces, esta ecuación de aquí era Vx, que era todo esto, multiplicado por este término, V de entrada, aquí. Entonces, este es el que sería más. Pareciera que solo eso. Y vamos a ver una cosa acá. Recalculemos entonces nada más. Creo que ese es el error ahí. Bueno, veo ese error. 75 menos 2 kilómetros. Voy a aprovechar la calculadora para guardar algunas constantes, entonces vamos a anotarlas aquí. Entonces, esto es A para mí en la calculadora. Entonces ahora voy a calcular esto como un B. De hecho, desde ahí yo creo que hay errores, porque ahora esto a mí me está dando 2001, no sé si fue que copié mal o qué fue. Pero bueno, estoy repasando. Esto es B. Que aquí esto es B y aquí esto es A. Entonces, en esta parte 2K V sal menos 2K, 200K V salida, más
75 V. Sale esta ecuación que está bien, esto está bien. V de entrada más 2 megas entre 2K, 1000. Parte está bien. B entre A. O más bien es que esto es, para pasarlo a multiplicar al otro lado, esto es A entre B. Eso es otro error. Sí, no, aquí no sé ni qué estaba haciendo ya. Yo creo que el alfa que está aquí abajo, que tiene que irse a multiplicar al otro lado, es A entre B. Que da menos 1,99900,125. Entonces, esto lo voy a guardar como una constante C. Entonces, esto está aquí, 2K copiado todo, 75. Y ahora sí, alfa, que es como está arriba, vent, más 1000 veces alfa v sal. V de salida, aquí todo esto. Y aquí sería V de entrada, sería alfa, más 2K. Eso está bien, nada más hay que recalcularlo con los valores. Entonces, a este parámetro lo voy a llamar D cuando lo guarde en la calculadora y a este lo llamaré guardando unos constantes para hacer el cálculo. Asumiendo que alfa es C. Entonces esto es 2K más 75 menos 1000 veces alfa, que 1000 veces alfa es C. Ok, y aquí tengo calculado D, entonces voy a guardar en D. Y el otro lado es C. Store en E. Y el voltaje de salida entre entradas sería entre D. Ahora sí salió bien. No sé ni en qué estaba haciendo. Esos fueron los dos errores. Este 2001 y aquel allá. Calculando esto, así, súper exacto, sin perder, digamos, ningún detalle del modelo. La ganancia da 1,999979,615. Para el amplificador no inversor, la ganancia de salida. Entonces hay muchas cosillas, digamos, primero, veanlo, ya es laborioso, es un circuito, digamos, que hay que analizar, pero sí me da el valor exacto. Si, digamos, si uno quiere cualquier topología extraña, aunque no sea, digamos, esta, hacerle el análisis, yo puedo llegar a decir, ok, está bien, hago el análisis y en este caso esta es la ganancia del lazo cerrado. Pero con la simplificación, la fórmula que tenemos es una fórmula, es aproximada. De hecho, todas las fórmulas que llegamos a digamos, para estas tres topologías son aproximadas. Pero las aproximaciones son muy buenas. Realmente son muy buenas. Esas aproximaciones permiten hacer análisis de diseño bastante fácil y casi que sin un error realmente considerable. Las aproximaciones se basan, por ejemplo, cada una en entender cómo funciona el amplificador, más o menos a grosso modo, porque entonces en forma aproximada, ¿qué es el detalle que tenemos aquí? Que en esta aplicación, digamos, si usted vuelve a ver este amplificador, la resistencia de salida es muy alta realmente. Casi que yo puedo asumir lo que hemos dicho es como que la corriente aquí adentro que ingresa al amplificador es casi que cero. Entonces, al ser cero, y aquí también, digamos, ser cero, cuando analizamos, asumiendo que esa corriente de ahí
la que viaja de este nodo a este, es casi que cero, yo podría decir que Vx, vean que Vx es la tensión que queda, está aquí como desacoplado. Como no hay corrientes, esta resistencia es 0 amper. Entonces yo podría decir, hay un par de ecuaciones que se pueden plantear así, de aproximación, decir que Vx es igual al voltaje de salida por RI entre RI más RF, un divisor de voltaje. Como no hay corriente entrante, toda la corriente viaja aquí y se hace como un divisor de voltaje. Podría después decir, la tensión de salida, vamos a ver, bueno, y aquí podríamos decir que Vx es igual, vamos a llamar a toda esta constante de aquí B. Luego, en la salida, yo puedo decir que Vx menos V de salida entre RF es igual al voltaje, la corriente que viaja aquí, al voltaje de salida menos AOL VD, y VD es voltaje de entrada menos Vx entre la resistencia de salida. Entonces ahí ya la ecuación, digamos, empieza a ser bastante más simple. Vx lo podríamos decir que es igual a, vamos a ver, a beta veces voltaje de salida menos voltaje de salida entre RF. De hecho, esa es la gran simplificación. Entonces aquí podríamos decir que esto es AOL Vent más AOL Vx. X y Vx es beta veces V de salida. Vean que ya la ecuación solo hay voltaje de salida y voltaje de entrada. Y entonces se puede empezar a buscar ya la ganancia. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos R de salida, beta veces V de salida, menos R de salida, V sal, RF, V de salida, menos AOL, RF, V de entrada. Entonces, de esta parte yo puedo ahora entonces decir, bueno, yo quiero la ganancia. Entonces, voltajes de salida, los puedo agrupar de un lado, sería beta, R salida, este, menos R de salida, menos RF, menos AOL, beta veces RF, y el otro lado AOL, RF, V de entrada. Yo podría pasar RF a dividir, vamos a ver, bueno, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Esto ¿será que esto? Vamos a ver aquí.
Esto se hizo como pequeñito, pero no me responde. Bueno. Está como... No, está como... No me quiere copiar. Beta veces la resistencia de salida menos la resistencia de salida menos RF menos AOL beta veces RF. Esa es, digamos, la aproximación. Ahora, aquí podemos empezar a hacer algunos ajustes. Podríamos dividir todo entre RF, arriba y abajo. Entonces, arriba 1 entre RF. Ah, bueno, y aquí me queda un menos. Esto tenía un menos aquí. Está aquí este menos. Divide entre 1 entre RF, arriba y abajo. Entonces, si uno divide entre RF de esa forma, arriba me queda menos AOL y abajo beta R de salida entre RF menos R de salida entre RF menos 1 menos AOL beta. Luego ahí podríamos ajustar signos, que arriba quede AOL y el menos de abajo, entonces cambio los signos. Queda 1 más AOL beta. Y aquí es donde viene un detalle. Recuerdan que B o beta, no sé, me he enredado porque le digo beta, pero es como una B lo que le definimos. Está entre 0 y 1. Porque, digamos, para nosotros B es nada más RI entre RI más RF. Entonces, si usted tiene la resistencia de salida, la multiplica por beta, la va a reducir. Entonces es un número más pequeñito. Y lo divide entre RF. Usualmente esto es algo pequeño, que podríamos suponer que en valores normales esto debería tender a 0. O valores pequeños. Hagamos lo que tienda a 0. Vean que cuando hacemos esos detalles, estoy haciendo cada detalle que aquí estoy asumiendo de este tipo, como al que asumimos que la corriente aquí era 0, es que estoy simplificando el modelo. Le estoy diciendo al modelo, voy a asumir cosas que podría pensar que no afectan el resultado. Este es uno. Después, la resistencia de salida solita, que es un valor pequeño dividido entre RF, si anda en el orden de los kiloohmios, por lo menos, esto también típicamente tiende a 0. O a un número pequeño, que en comparación, sobre todo con el resto de la ecuación, no va a cambiar mucho. Porque el resto de la ecuación, de hecho, es, inclusive, este 1 se puede ignorar. De hecho, lo vamos a ignorar. ¿Por qué? Porque beta o B multiplicado por AOL es un valor muy grande. AOL es grandísimo. B está entre 0 y 1, pero aún así va a ser un número súper grande. Y al ser grande, que le sume 1 o que le sume estos dos factores, prácticamente ellos no afectan casi que nada. Entonces los puedo ignorar. Y al ignorar ese detalle o al tratar, digamos, de simplificarlo, vean que la ganancia del lazo cerrado va a quedar como 1 entre B. ¿Por qué? Porque entonces AOL se cancela con AOL. Y esto significa que B, que es el parámetro que conocemos, esto va a ser entonces RI más RF entre RI. Porque es darle vuelta a B. Y esto de aquí, vean que desagrupando, como quitando el factor común, esto va a ser igual a 1 más RF entre RI. Que esta es la fórmula de diseño que usamos realmente. Donde para hacer esa fórmula, que es una simplificación súper directa y cortita, lo que estamos haciendo es asumiendo un montón de cosillas en el camino de análisis para poder ir simplificando la expresión de diseño de ganancia. Donde esas aplicaciones o esas simplificaciones se hacen con sentido, o sea, no es nada más porque estorban, sino que analizando el resultado uno dice, no, sí, esto no va a cambiar prácticamente nada el resultado final. Y por ejemplo, nosotros haciendo el análisis hace un momento, si lo hacemos, digamos, exacto, nos dio 1,9999, Y aquí, con el valor aproximado, fue el cual habíamos dicho que la ganancia entonces daba 2.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con el más simple para la hora de hacer diseño. Pero el mensaje de este ejercicio, en general, de agarrar esta topología, darle todo esto, es esta. Si usted quiere encontrar cualquier de los tres parámetros de una topología R de entrada, R de salida o ganancia, agarre el modelo ideal, perdón, agarre el circuito que quiera analizar, tome el modelo real, arme el circuito, tome ese circuito y plantéelo, digamos, acomódelo para hacer un análisis como tal. Si usted quiere ese análisis, defínalo y empiece a hacer todos los cálculos. Si no deja y asume ninguna simplificación, llegará a una forma exacta de calcular cualquiera de los tres: ganancia, resistencia de entrada o resistencia de salida. Sin embargo, esta forma exacta no va a diferir de gran detalle si usamos las formas aproximadas, donde las formas aproximadas se basan en decir, voy a agarrar la etapa y le voy a asumir características que yo sé que no afectan a donde, según el análisis que llevo, al resultado, o cambia muy poquito. Entonces, esas características, bueno, en este caso, pudimos irnos hasta llegar a lo que realmente definimos como ganancia de lazo cerrado de un no inversor. Esto lo podemos aplicar para las de salida, para las de entrada, para el inversor, y de hecho, esto, la del no inversor es igual a esta. Perdón, esta demostración que está aquí es idéntica, o este análisis, si usamos un seguidor de voltaje, porque nada más el seguidor al final es RF 0 y RI es infinito y da 1 y listo. Entonces, de hecho, el seguidor uno no le hace ningún análisis, es el mismo del no inversor. Entonces, esto es como para que vean la dimensión, aunque fue digamos, la parte más sufrida de empezar a hacer, y de hecho, este error no sé cómo metí tanto aquí el error tan grande acá. Pero bueno, arreglando las dos cosillas que estaban mal, vimos el resultado y vimos cómo todo nos cierra en ese sentido. Y nos quedamos a la hora de hacer diseño y trabajo con las fórmulas simplificadas, porque así es como se definen. Tal vez no, el libro no como tal las define de esa forma, pero realmente son fórmulas simplificadas bastante buenas para hacer análisis o diseño de las topologías, estas tres, de realimentación de no inversor, seguidor e inversor de voltaje. De hecho, vean, es interesante, asumimos mucho, o sea, para poder llegar a ese resultado hay que asumir bastante cosas con fuerza. El hecho de asumir que esta corriente es tan pequeña que se tiende a cero por ser R tan grande, y el otro fue aquí que estos tres factores son tan pequeñitos comparado al otro, que es grande, que los podemos ignorar para poder ver la simplificación directa más simple. Bien, no sé si ven la idea, si tienen una duda. Por supuesto, parte de la idea de este curso es no hay necesidad de que uno tenga que sentarse a un circuito y hacerle este análisis tan complejo. Pero es interesante entenderlo, porque ahí está, y en el fondo, si yo quisiera algún circuito extraño que no me esté funcionando y necesite, ya sí, a largo plazo, un proyecto, lo que sea, y requiera de algún análisis muy fino, yo tendría que sentarme a hacer el análisis eléctrico así. De hecho, esto es como hacer un análisis de verdad sin asumir que es tan ideal el amplificador. Solo que ya vimos, eso es parte de lo que estamos, que el amplificador ideal que hemos utilizado en análisis de CC, SA, pues resulta que usar ese modelo es muy, muy, muy bueno, porque realmente el modelo ideal que usamos, vean que la diferencia está de unas cuantas pequeñas diferencias de decimales allá, súper abajo, con respecto a un valor aproximado asumiendo idealizaciones. Entonces lo que se hacía en CA, pues resultaba no ser un problema tan real, o no resultaba ser un asunto tan malo con el análisis de circuitos CC y CA con amplificadores. Bien, no sé si tienen alguna duda puntual acá. Este es el tema de realimentación, no es un tema complejo en sí, aparte de esta partecilla que hicimos.
tres topologías, entender el concepto de realimentación y que tiene un beneficio gigante en los tres parámetros más relevantes del uso de los amplificadores. Ganancias, equivalente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Y para la hora de hacer trabajo de diseño o de cálculos, vimos las simulaciones. Algo muy simple, el uso y las fórmulas y cómo hacerlo, que se basan básicamente en el resumen que estaba acá. Entonces, digamos, ustedes lo que tienen que irse armando, todas esas formulillas están en el libro. El libro es bastante bonito para leer, realmente ya es un libro ameno en la lectura. Pero aquí, digamos, ustedes lo que tienen que ir haciendo, pensando en como para poder trabajar, es irse haciendo como una hojita de esas fórmulas. Pero igual, cuando tengan, digamos, sea evaluación del curso o lo que sea, van a tener el libro todo abierto. Entonces, pero sí es más fácil tenerlo en una hojita, como resumido, y ir sintetizando, digamos, la parte de fórmulas y detalles puntuales, los relevantes, como un resumen, pero así súper compacto para que a la hora de hacer una evaluación sea rápido de decir, aquí está, esta es la fórmula, ganancia y tal y tal. Entonces sí les recomiendo que vayan haciendo esa parte. Y esto es la parte de realimentación de esta unidad. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bien, continuando con el análisis de los efectos de la realimentación negativa en las topologías de los amplificadores en no inversión, en inversión y en seguidor de fase que vimos en la clase anterior. Quiero aquí hacer un análisis relacionado Bueno, acabamos de ver entonces el efecto de como al menos cómo se hace el análisis de la ganancia de tensión en el amplificador no inversor, considerando el circuito o las características reales de un amplificador operacional. Entonces vamos a hacer dos análisis más. Sobre todo, lo vamos a hacer sobre el seguidor, sobre el seguidor no, sobre esta misma topología del no inversor para la impedancia de entrada y la impedancia de salida. La idea, lo que quiero es que vean, recuerden, cómo se hace el análisis de impedancia de entrada, cómo se hace el análisis de impedancia de salida y ver que en nuestro ejemplo debería de corresponder para las estimaciones de las fórmulas de trabajo. Entonces vamos a ver, esta es la etapa de acá, la no inversora, ¿ok? No inversora es porque la señal de entrada ingresa por el no inversor del amplificador. Es realimentada, tenemos las resistencias RF y RI, y lo que queremos es ver cuál es la impedancia de entrada de esta topología. Recuerden que la impedancia de entrada del amplificador es Vent, que de hecho, para simplificación, un poquito, para que nos sirva el análisis, vamos a llamarlo como Rent, donde este Rent es la resistencia entre las dos entradas diferenciales, y vamos a llamar este Rsal, que es la resistencia de salida. Entonces, en la conexión de topología no inversora tendríamos el análisis de esta forma. Recuerden que la impedancia de entrada se define para la señal que tenemos, que en este caso es V de entrada aquí. Y bueno, aquí tenemos la señal realimentada. Vamos a ver si lo puedo conectar acá. Entonces esta es la resistencia RI y esta es RF. Bien. Luego, entonces, con respecto a este punto, aquí, vamos a llamar a esto como la tensión VI. Bueno, vamos a ver. Sí, llamémosla VI.
Entonces lo que vamos a hacer es, la idea de resistencia de entrada es que yo voy a poner una señal acá. Vamos a llamar, bueno, no vamos a llamarlo VI, vamos a llamarla como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a llamar a este V de entrada, que es la fuente que voy a poner en la terminal de entrada, la señal. Y esta va a ser I de entrada. Entonces, esto de aquí lo vamos a llamar VD, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, por definición, la impedancia de entrada del no inversor va a estar dada por lo que logremos resolver del circuito que defina la relación V de entrada entre corriente de entrada. Nuestro propósito es buscar esto. ¿En función de qué va a estar dado esto de acá? ¿De acuerdo? Entonces el circuito lo podríamos redibujar, que eso es parte de lo que hicimos también en el ejercicio anterior, para tratar de verlo de una forma más simple. Entonces vean que podríamos verlo así. Tengo una fuente, esta fuente viene acá por una resistencia que es la resistencia de entrada, que esta representa la resistencia diferencial del amplificador propio. Luego voy a tener aquí a RI. La señal va a ser menos más VD. Esta es la tensión que estamos viendo aquí. VD y aquí viene RF. Y la fuente, bueno, pongamos entonces esta es una fuente de tensión y va a estar dada por AV, que es la ganancia diferencial del circuito, la que es grandísima, la que es en el 741, los 200.000 voltios por voltio de entrada, por el VENT, pero vean que el VENT fue la que ahora yo llamé VD, y esta es la resistencia de salida. Entonces lo que queremos es encontrar la relación para el voltaje aquí de entrada con esta corriente de entrada. Entonces el circuito, como es la corriente de entrada, quizás yo pensaría que podría ser más sencillo de analizar a través de, yo pensaría por un par de mallas acá. Para esas mallas voy a escoger estas polaridades. En esas mallas, esta de acá va a ser I de entrada y esta vamos a llamarla IX. Entonces, la malla 1 sería menos el voltaje de entrada más R de entrada por I de entrada más RI. Aquí sería I de entrada menos IX. Esto igual a 0. Vean que aquí lo que hay que buscar es IX. Esa es la que, digamos, como ecuación tendríamos que buscar. Y la malla 2 para despejar. Y de la malla 2 tendríamos menos RI y de entrada menos IX más RF y X más R de salida y X más AV por VD. Entonces la idea de este VD
es expresarlo en función de la i de entrada, que hecho, bueno, la i de entrada aquí. Entonces, VD es menos i de entrada, a como está definido ahí, menos i de entrada por rent igual a 0. Entonces, de aquí, básicamente sería, pensando en el propósito que necesitamos, es despejar ix de la segunda ecuación para ingresarlo a la primera. Es un poco laborioso, similar al ejercicio anterior, pero toca, digamos, trabajar eso. Entonces vamos a trabajar, vamos a llamar esto aquí 1, vamos a trabajar la ecuación 2. Menos RI más no, perdón, y X. Ok, entonces ahora agrupemos y X por acá y el resto hacia el otro lado. Entonces aquí sería RI más RF a la resistencia de salida. Entonces al otro lado sería AV y de entrada, R de entrada, entre no, hay que sumarle, sería más RI y de entrada. Entonces aquí ya tendría este y este al otro lado y este término. Entonces la corriente IX va a ser AV y de entrada R de entrada. Entre RI más RF más R de salida. Entonces, de la primera ecuación vamos a empezar a trabajarla un poquito. Vamos a despejar primero Vent de un lado de la ecuación igual a R de entrada y de entrada más RI y de entrada menos RI por IX. Todo este término sería IX. Si ustedes ven toda esta expresión en todos los factores, vamos a tener I de entrada. Entonces podríamos factorizarlo. Si factorizamos I de entrada, va a quedar algo así. R de entrada más RI menos, vamos a ver, esto sería RI AV RENT entre RI más RF más R de salida menos RI al cuadrado RI más RF más R de salida.
Bien, entonces vean que aquí si dividimos V de entrada entre I de entrada, esto es igual a la impedancia de entrada para el no inversor. Entonces a esto nos va a quedar como Rent más RI menos RI out. No, perdón. Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan en el análisis que hicimos atrás, nosotros para estos valores, voy a copiarme esto acá. Estos fueron los valores calculados del amplificador no inversor con las fórmulas aproximadas. Con estas fórmulas habíamos llegado, bueno, vamos a copiarlas aquí. Realmente no tengo espacio, vamos a hacer una página más. Y acá vamos a hacer esto. Bien. Entonces, si usamos los cálculos, digamos, si usamos esos valores, entonces utilizando esta resistencia de entrada típica, esta ganancia, también ocuparíamos la resistencia de salida. RF y RI eran estos valores, 2K y 2K. Y la idea es más o menos buscar cómo nos incrementa la impedancia de entrada. Realmente este había dado, vamos a ver, este valor de acá es 200,002 gigaohmios. Ahora, volviendo aquí. Z de entrada, bueno,
Vamos a calcular para esos parámetros. Voy a evaluar todo eso aquí. Entonces tendríamos... Hay un signo, pero vamos a revisar. Creo que... claro, ya sé. Cometí un error en la conceptualización de la polarización aquí. Totalmente. Vean esto acá. Y creo que de hecho en el ejercicio anterior fue cierto. A como está conectado el inversor, el no inversor, la entrada tiene que ir al más. Entonces, para darle vuelta, para ver eso así, verlo aquí más y verlo aquí como menos, entonces hay que darle vuelta a VD. Entonces, VD conceptualmente tiene que ir al revés. Entonces, tiene que ir aquí el más y aquí el menos. Eso lo único que afecta es que a la hora de calcular, primero, en esta ecuación, acá, entonces VD sí es IENT por RENT. Entonces, este acá no va, es positivo. Cuando trabajamos esa ecuación, entonces significa que aquí esto es positivo. Y aquí vamos a salir un menos. Y aquí va a llevar un menos. Esa parte. Hasta ahí lleva el menos. Por aquí va a salir también el menos. Voy a poner el rojo que se ve bien. Ese menos va a hacer que esta parte de acá sea un más. Básicamente de ahí. Esta de acá y esta de acá. Entonces, calculando esto, y ahora sí, la impedancia de entrada del... Ah, no, bueno, esa era la página, la otra. 8.2. Con esos valores, entonces nos está dando que la impedancia de entrada del no inversor va a estar definida por 196,321 gigaohmios. Entonces vean que si hay una diferencia entre el valor aproximado que calculamos y este valor más exacto, pero es una diferencia, digamos, aceptable en el sentido de que no es que el resultado es, o sea, de que sí tiene sentido, son valores, al ser magnitudes tan grandes, son bastante cercanos. Inclusive, la parte de la idea, bueno, aquí era esto, era un más. Parte de esto está en cómo, digamos, se llega a la fórmula aproximada. El último paso que uno puede plantearse por acá. Entonces, buscando como esa fórmula aproximada, entonces buscando la aproximación, tendríamos por aquí. Esta es la fórmula que encontramos exacta. El detalle está, vean en el ejercicio anterior, cuando nosotros a Rent, que es 2 megas, le sumamos, por ejemplo, un valor RI, que usualmente, por ejemplo, en ese caso eran 2K. Es un valor que quizás este de acá se podría eliminar en función de que aporta un poquito, pero no cambia tanto, porque relativamente contra el valor RENT es pequeño. Luego, visto así, podríamos decir de una forma similar a esta parte.
Básicamente, cuando buscamos la aproximación es qué es posible ignorar y que no me afecte tanto el valor de la impedancia de entrada. Luego, vean que aquí, este factor último, RI al cuadrado, y abajo, digamos, de hecho, primero, RSAL suele ser pequeño. Comparado con RI y RF, podría uno decir que se podría ignorar tal vez en cero, por ser un valor pequeño de salida. Y RI cuadrado entre RI más RF, usualmente esto va a ser, por ejemplo, vean en el caso anterior. En el caso anterior era 2K al cuadrado entre 4K. Esos son 1000 ohmios. Entonces, usualmente es un número que está en comparación, de hecho, a RI, el que acabamos de ignorar. Este factor, inclusive, si lo dividimos entre la impedancia, o sea, si le sumamos el 75 que tenía abajo, todavía es un poquito más pequeño, 980. 980 ohmios. Comparado solo con la resistencia de entrada, que es 2 megas, también se podría aproximar a cero. Uno podría empezar por ahí. Entonces vean que ya ahí ya vamos buscando, digamos, acortar la fórmula. Ahora, si agarramos esa fórmula que va por ahí y le definimos, entonces nos queda R de entrada más RI más RF, y digamos que RI más RF, si le suma unos 75 ohmios, usualmente esta señal, entonces, esta resistencia, vean que el ejemplo anterior, 75 ohmios, es bastante más pequeñito que 2K y 2K, que son 4000. Entonces podríamos asumir que este de acá es ignorable. Si lo hacemos ignorable, vean que aquí queda este factor multiplicado por V, R de entrada. Este factor de aquí es el B, que es el factor de realimentación. Y vean que entonces de ahí podríamos reescribir la fórmula y decir que es factorizando R de entrada, que se va a incrementar 1 más beta veces la ganancia diferencial. Y esa es la fórmula aproximada que tenemos, conocida, que es la que, digamos, a la hora de diseño, básicamente usamos por simple y por darnos una aproximación bastante buena, aceptable. Y esta fue, digamos, utilizando esta aproximación, fue como habíamos hecho el cálculo de que habíamos obtenido los 200,002 gigaohmios. Ese es el análisis con respecto a la impedancia de entrada. Entonces, la impedancia de entrada se hace por una fuente de prueba, relacionar tensión entre corriente. Eso sí, con el sistema de la carga sin carga, o sea, que el amplificador no tenga carga en la salida. Ahora, por último, el último análisis que quiero hacer de esta parte es la impedancia de salida. Impedancia de salida del no inversor. Espero no cometer el mismo error. De hecho, para un asunto de dibujo, es más simple que esté aquí arriba. El más y aquí el menos. Entonces, visto así, V de entrada se mide ahí. Entonces, vamos a tener la señal de... Ah, bueno, ese es un detalle. Cuando se quiere calcular, vamos a armar acá la realimentación primero. Ah, no. Esto viene hasta aquí. RI, RF. Vemos esto entonces, R de entrada, R de salida. Y bueno, ¿cómo se hace para cualquier circuito? La forma de entender esto es a través de
Es un poco a través del, no sé, como con la impedancia equivalente de alguna forma. Pero la forma de encontrar la impedancia de salida de una topología es pensar que le vamos a poner una fuente en la salida, como de prueba. Esta fuente vamos a llamarla V de entrada y vamos a llamar aquí I de entrada. La definición de esto va a ser que la impedancia de salida va a ser igual entonces a V de entrada contra I de entrada. La salida, pero para esto sería la impedancia de salida para entonces nuestra etapa no inversora. Pero cuando se hace esto, se asume que en la entrada del circuito se conecta a la tierra. Entonces ese es el circuito que hay que analizar para encontrar la impedancia de salida. Vamos a hacer grande esto. Entonces, de nuevo, quizás lo más sencillo es redibujar esto. Tendríamos una resistencia acá. Esta resistencia sigue. Ven que esa resistencia estaría en paralelo con RI. Esta sería entonces R entrada. Luego aquí sigue RF. Aquí podríamos decir entonces que tenemos AR de salida y la fuente. Vean que la tensión tiene que estar arriba. Entonces la tensión es menos, más, ¿sí? VD. Vamos a llamar este nodo, esto de acá, más, menos, VD. Esta sería R de salida. Y aquí la fuente. Ok. ¿Qué necesitamos por aquí? Yo diría, es un análisis muy similar al anterior. Yo haría voy a hacer esta malla para allá, voy a hacer esta malla hacia allá. En esta malla voy a tomar esta polaridad aquí para esta resistencia, acá y aquí. Esta entonces sería I de entrada y X. Malla 1. Entonces en la malla 1 va a ser la de corriente de entrada. Entonces ahí vamos a tener menos V de entrada más R de salida con I de entrada ingresando menos IX más, vean que esta es la fuente entonces que es AV por VD, donde VD es la tensión de allá. Entonces sería más AV y el VD sería IX multiplicado por R de entrada en paralelo con RI igual a 0. Entonces menos se resalta. Bien, entonces sería la ecuación 1. La malla 2, entonces esta malla 2 sería menos AV y X esa es la tensión de la fuente, menos R de salida
más RF y X más RI en paralelo con REnt por IX. Todo esto sería igual a 0. Entonces esta sería nuestra ecuación 2. Por ahí anda nuestra corriente de entrada y por ahí anda nuestro voltaje de entrada. Y X es lo que la que necesitaríamos despejar. Entonces vamos a llamar a este factor. Vamos a llamar a este factor N. Y este factor de aquí lo vamos a llamar también N, porque como sale ahí y es también acá varias veces, es más sencillo obtenerlo así. El detalle es, bueno, VD está medido al revés. Entonces significa que donde ya usé VD, o sea, en un momento, era AV por esto aquí llevo menos, porque la polaridad, como el VD está abajo. Entonces esto lleva un menos aquí, el VD aporta un menos y también un menos acá. Trabajemos entonces la ecuación 2. Entonces voy a dejar de este lado, bueno, AV y X, N, positivo, más, entonces aquí estoy trabajando la ecuación 2. R de salida y de entrada. Aquí nada más esto es igual a 0, pero aquí hubo menos. Vean que era menos y el resto si eso más sale 1, 2, 3, 4, 5 términos. Podemos agrupar IX, AVN más R de salida. Entonces sería este más RF más N igual a R de salida y de entrada. Perfecto. Aquí tenemos este factor. Este factor nos sirve entonces para llevarnos a trabajar a la otra ecuación. Ups. Ahora vamos a trabajar la ecuación 1. Entonces, de una vez voy a despejar V de entrada y todo entonces hacia el otro lugar. Queda R de salida y de entrada. Menos R de salida y X. Menos AV N
por ix. Entonces aquí podemos sacar un menos. Quedaría R de salida más AVN por IX. No quiso copiarse bien. Bueno, voy a copiarlo acá. Vamos a ver, entonces, V de entrada entre I de entrada. Eso sería igual a R de salida menos R de salida más AVN multiplicado por R de salida. Bien, vamos a chequear un asunto, vamos a chequear signos y ecuaciones para estar antes de evaluar eso. Entonces, vamos hacia atrás, esto era menos V de entrada más R salt, era I de entrada menos IX, más AVD, pero el VD, ¿cómo está? Sería menos IX, ahí estaría R de entrada en paralelo con RI, igual a 0. Primera ecuación. Segunda ecuación sería menos AV menos I, esto de acá, menos R salt y entrada menos IX, más RF IX, más N IX, igual a 0. En la segunda ecuación queda AVN positivo, menos R salt, más R salt IX, más RF IX, más N IX igual a 0. Entonces queda IX positivo con AVN, RSAL, RF, N y al otro lado RSAL. Acá. Bien. Y de ahí la primera ecuación, V de entrada y todo queda igual. RSAL menos RSAL IX menos AVN y X. Entonces, la impedancia de salida de nuestra entrada de nuestro no inversor va a ser R de salida menos todo este término de aquí. Vamos a probar y ver cómo nos funcionó esto. Esta y vamos a copiar toda esta parte de acá.
Entonces aquí la que vamos a evaluar no es la resistencia de salida, sino la de entrada, sino la de salida, que era este valor. Vamos a repasar este valor, era 75 entre 1 un poquito más es aproximado, o como estaba era 749,9925 microohmios. Y vamos a tomar todos esos valores y voy a evaluar esta expresión de acá. Entonces, para ese nos daría que la impedancia de salida del no inversor es igual. Entonces vean que evaluando esto nos da 750. Está como extraño, pero está bien. 750,3673 microohmios, que es el valor exacto de impedancia en salida que tiene ese amplificador. Que si lo comparamos con el valor con este valor aproximado, es un valor bastante bueno. Y el último, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Con la expresión esta exacta, ¿qué podríamos considerar, simplificar o ignorar de forma de que nos permita encontrar la resistencia de salida aproximada que trabajamos en un, digamos, amplificador de estos? Entonces, ¿qué podríamos trabajar? Yo diría, vean que de aquí abajo en el denominador, AV por N, N es un número que va a estar, recuerden que N era el paralelo de N es igual a R de entrada en paralelo con R de I. Esto va a ser aproximadamente casi siempre RI, porque RI va a ser algo muy pequeño. Entonces podríamos decir que es un RI. Entonces, desde ahí ya empezamos a tratar de considerar cosillas. Ahora, RI, vamos a ver. RF, RI. El que aquí podemos empezar a como a considerar. Ay, de hecho, vamos a multiplicar primero en cruce esto. R sal por AVN. De hecho, porque hay que llegar a una expresión racional, entonces creo que es el mejor paso primero. Más R sal al cuadrado, más R sal RF, más NR de salida, menos R de salida, menos AVNR
R de salida, todo entre AVN más R de salida más RF más N. Yo diría que primero, de todos estos factores del denominador, usualmente este es el más pequeñillo de todos. Podríamos aproximarlo en cero. Luego, aquí arriba, este factor de acá se cancela con este factor. Luego, ¿qué es más grande aquí arriba? Bueno, de hecho, R salida podría factorizarse. Hay cosilla ahí como que puede ser. R de salida podría factorizarse y quedaría R de salida menos 1 más RF más N. Y abajo nos queda AVN más RF más N. N, RF y RSAL va a ser todo mucho mayor a 1, o sea que este 1 realmente no aporta como gran cosa. No vas a aplicarle una diferencia muy grande. La resistencia de salida más RF más R más N, donde N tiende a RI, como es una suma, 2K y 2K son 4K más 75, esto podría uno decir que también se podría despreciar a nivel de una suma. Más beta, EN, más RF, más AVN. Entonces, N vamos a recordar acá bien. N va a ser RI, R de entrada, entre R de entrada más RI. Básicamente es que eso lo podríamos ver como mm, bueno, no, es que estoy ignorando arriba. Yo solo quité dos cosas. Estoy ignorando demasiado. Devuelvo cassette acá. El resal sí, y esto también. Pero entonces esto lo que tenemos es R de salida. Y aquí tenemos RF y podríamos decir que RI. Vamos a verlo así. Y aquí abajo podríamos verlo como AV, RI más RF, RI.
asumiendo que tiende a RI el paralelo. Y si este RF, RI que está arriba lo paso a dividir, sería AV RI entre RI más RF más RF más RI entre RF más RI. Esto tiende a 1 y esto que está aquí es la ganancia de realimentación o la constante, no ganancia, es como más como la constante de realimentación. Entonces la resistencia de salida sería la resistencia del no inversor, la que puse aquí en omega, todo raro. Sería de un no inversor, sería la resistencia de salida del amplificador disminuida por 1 más beta veces la ganancia del amplificador en forma diferencial en lazo abierto. Y ese es el modelo con el cual trabajamos. Entonces vean que si es razonable de la expresión exacta, ver que ahí está en el fondo la expresión aproximada, asumiendo, digamos, simplificaciones como lógicas, que algunos términos se pueden asumir que su cambio va a ser pequeño en el valor final. Pero me interesa ver eso, entender cómo se plantea el concepto de impedancia de salida de una entrada cualquiera, o sea, cualquier topología, cualquier circuito, impedancia de entrada que también vimos y ganancia de tensión de lazo cerrado para las, digamos, entrada y salida. Entonces aquí, digamos, esos tres, digamos, se puede hacer el mismo análisis tanto para el inversor y como para el seguidor de voltaje. De hecho, el seguidor de voltaje se hace básicamente igual que el no inversor, asumiendo el RF igual a 0 y el RI igual a infinito. Pero bueno, todo bien. Entonces, básicamente como que lo que faltaría si uno quisiera hacer práctica o lo necesitara por alguna razón, sería hacerle todo ese análisis a la topología de amplificador inversor. Entonces, la clase de esta parte termina acá y continuamos luego con el siguiente tema. Que la pase muy bien. Audio Hasta luego. Jungle.